Factores que afectan la velocidad de reacción. Bueno, de manera muy general debemos saber qué es la velocidad de reacción. La velocidad de reacción en química describe la rapidez de formación de un producto o la desaparición de un reactivo en un determinado periodo de tiempo. Bueno, dentro de estas velocidades de reacción existen diferentes factores que pueden alterar dichas velocidades de reacciones, como lo son las altas concentraciones de los reactivos, presencia de catalizadores, su misma naturalidad de los reactivos y en este caso de lo que nos vamos a enfocar en este trabajo, que es la temperatura. De manera teórica y sencilla, tenemos aquí dos ecuaciones. La primera es la velocidad de reacción, que nos dice que es igual a la constante de la rapidez por las concentraciones de A y B elevado a sus órdenes de reacción. Y abajo tenemos, también conocida como la ecuación de Arrhenius, nos dice que la constante de la rapidez es igual a la frecuencia de sus colisiones por la escala de logaritmos elevado a menos la energía de activación sobre la constante de los gases por la temperatura. Y bueno, el factor que a nosotros nos interesa es la temperatura. Entonces, como podemos observar, un cambio en la temperatura sufriría un cambio total en toda la ecuación, que en este caso sería la K, que sería la constante de la rapidez. Entonces, si tenemos un cambio en la constante de la rapidez, por ende vamos a tener un cambio en la velocidad de la reacción. A niveles moleculares se hacen choques de partículas entre partículas para formar nuevas partículas o partículas distintas. La temperatura juega un papel muy importante porque dependiendo de estas temperaturas va a ser el movimiento de estas partículas, también dependiendo de su orientación. Entonces podríamos decir que a mayor temperatura va a aumentar nuestra energía cinética y la reacción va a ser más rápida y vamos a obtener nuestros productos más rápido. Nosotros tomamos como ejemplo el ácido acetilsalicílico diluido en agua a temperatura ambiente y a temperatura más elevada. Y fue donde vimos que a temperaturas más elevadas pues nuestra reacción fue más rápida y a la temperatura más ambiente fue un poco más lenta. En nuestro ejercicio nos pide que determinemos la siguiente reacción. En el inciso A nos pide la ecuación de la velocidad y utilizaremos la ecuación que la reacción es igual a la constante que multiplica la concentración de A y la concentración de B elevado a la m y n. Lo primero que vamos a hacer es ver cuando B es constante y ocuparemos el experimento 1 y 2 porque ambos son constantes. Ahora vamos a poner los valores de la concentración de A en molaridad, que vale a 0.01 y en el experimento 2 A vale a 0.005. Lo siguiente que hay que hacer es ver cómo llegar de 0.01 a 0.005 y tenemos que 0.01 multiplicado por 0.5 es igual a 0.005. La siguiente parte vuelvo a escribir lo mismo y anotamos la velocidad de reacción. Para el experimento 1 es de 2.4 por 10 a la menos 6 y el experimento 2 es de 1.2 por 10 a la menos 7. Ahora vemos que 2.4 por 10 a la menos 6 multiplicado por 0.5 elevado a la 1 nos da 1.2 por 10 a la menos 7. Y tenemos que la velocidad de reacción es igual a la constante multiplicado por la reacción A elevado a la 1 por la concentración B elevado a la n. Ahora lo haremos con el siguiente tomando en cuenta el experimento 1 y 3 haciendo los mismos pasos realizados anteriormente. Ahora, en el inciso B nos piden la constante de la velocidad de reacción. Lo siguiente que hay que hacer es, de la ecuación que tenemos, de la última que generamos, vamos a despejar acá. Y tenemos que la concentración A y B están multiplicando, por lo tanto van a pasar dividiendo. Y lo siguiente es poner sus números respectivos en la ecuación. Después de eso, ocupamos los valores del primer experimento,
Entonces, en la velocidad de la reacción es igual a 2.4 por 10 a la menos 6 sobre la concentración de 0.01 elevado a la 1 y la de B, que es 0.025 elevado al cuadrado, dándonos un total de 0.384. Hacemos una conversión y nos da 0.384 sobre molar por segundo. Y para finalizar, nosotros hicimos la confirmación de nuestros resultados, haciendo una comprobación con todos los experimentos realizados y nos dio el mismo resultado. A continuación voy a presentar un experimento del factor temperatura. Los materiales que se ocuparon fueron 2 vasos de vidrio, 2 pastillas aspirina efervescentes, agua caliente y fría. Posteriormente se agrega el agua fría y caliente en ambos vasos. Luego se agregan las pastillas para poder observar la reacción que produce cada temperatura. Como podemos observar, en el agua caliente se disolvió más rápido y en el agua fría más lento. Esto debido a que la temperatura aumenta y eso hace que aumente la velocidad.